Amén, hermanos. Vamos a empezar este segundo mensaje. Amén. Vamos buscando la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 28. Ok, la palabra de Dios en esta tarde lleva la torre del Evangelio. Que salva al mundo. ¿Amén? Y vamos a leer Mateo, capítulo 28, 16 al 20. Lo leemos todos juntos, por favor. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, que es palabra de Dios, tenemos que ver algunos aspectos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que la palabra de Dios, hay partes donde cuadran realmente con los creyentes. Hay palabras que cuadran con los no creyentes. Por eso es que muchas veces los no creyentes se aferran a esa palabra. Y también es cierto que hay palabras que cuadran con los creyentes también. Amén. La palabra de Dios cuadra con los creyentes. Pero también lo cierto es que hay palabras, hay parte de la Biblia que ni siquiera las personas que han recibido la salvación lo pueden entender o lo pueden comprender. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué razón sucede esto? Y la respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de personas. Los que son salvos y los que no son salvos. Los creyentes y los que no son creyentes. Ahora, no está en detalle, ¿no?, qué beneficios recibimos nosotros los que somos salvos. Pero lo cierto es que aún en aquellos los que han recibido la salvación, hay dos tipos de personas también. Aquellos que van a la iglesia y aquellos que entienden realmente en el Evangelio. Y dentro de los que entienden el Evangelio, también hay dos tipos de personas. Están aquellos que se sienten agradecidos por la salvación y hay aquellos que harán la evangelización mundial. ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué les he dicho todo esto? Porque justamente la palabra que hemos leído nosotros, Mateo capítulo 28, 16 al 20, es el último mensaje que nuestro Señor Jesucristo les dio. ¿A quiénes? Justamente a los discípulos. ¿Y quiénes son estos discípulos? Aquellos que iban a hacer la evangelización mundial. Por eso nosotros en este tiempo debemos preguntarnos: ¿soy yo la persona que va a hacer las misiones mundiales? ¿Soy yo la persona que voy a hacer el evangelismo? ¿Soy yo la persona que va a salvar a la posteridad? ¿Soy yo la persona que va a levantar a la siguiente generación? Si eso es un sí, entonces este mensaje es para todos nosotros. Amén. ¿Qué es lo que Cristo habló? Miren, si nosotros vemos en Hechos, capítulo 1, el versículo 3, 40 días nuestro Señor Jesucristo habló de una sola cosa. Habló acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ser nuestra oración? Nuestra oración tiene que ser: Señor, que la torre del reino venga a mí. ¿Ven? Que tu reino, Señor, se establezca en mi vida. Cuando nosotros recibimos esta bendición, rápidamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer un itinerario.
¿Qué tipo de itinerario? Es un itinerario del trono. Es decir, ya no voy a seguir mis propios caminos. Voy a seguir el camino del trono, el camino del reino de Dios. Y cuando veo esto, Dios, ¿qué me va a ¿qué es lo que va a permitirme? Que voy a ver realmente las señales. ¿Qué tipo de señales? Señales de guía. Porque ciertamente hay un plan de parte de Dios. Por eso, nuestra oración tiene que estar enfocado acá. Señor, que tu reino venga a mi vida. Permíteme ir por ese itinerario del trono que ya has establecido y ver las señales de guía para direccionarme y dejar también unas señales concretas para nuestra posteridad. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a cumplir las misiones mundiales. Somos nosotros los que vamos a cumplir realmente el evangelismo. Dios nos ha llamado a nosotros, miren, de una gran multitud, Dios ha llamado a la minoría. Y esta minoría va a ser salvar el mundo. Por eso la obra que Dios nos ha encomendado es una obra muy importante. Y no solamente es muy importante, sino que también es muy delicada. Porque trabajar con personas no es nada fácil. O sí, no es nada fácil trabajar con personas. Y para trabajar con personas, ¿qué es lo que tengo que preparar? Yo me tengo que preparar. ¿Y de qué manera me tengo que preparar? Al 300% me tengo que preparar. Es decir, preparar mi estado espiritual a tal punto de ensanchar mi recipiente para poder aceptar todo lo que viene a mi vida. Y cuando viene a mi vida, entonces yo voy a poder desafiar, no con mi fuerza, no con mi poder, sino con el poder de la torre del reino de Dios, que es realmente mi respaldo. Amén. Es realmente mi respaldo. Por eso, nosotros tenemos que orar constantemente por esto. Dicho sea de paso, la torre, el itinerario y las señales es lo que se va a dictar en el diplomado en el seminario teológico. Por eso les animo, inscríbanse, porque esto va a ser muy importante para nuestras vidas. Esto es un mensaje realmente que Cristo enseñó. Oren por el reino de Dios. Busquen la justicia del reino de Dios y todo será añadido. Tenemos que aplicar esto en nuestras vidas. Por eso hay algo muy importante. ¿Qué hicieron los hermanos del aposento alto de Marcos? Cuando ellos subieron al aposento alto de Marcos, dice Hechos capítulo 1, el versículo 14, todos tenían un solo corazón. Hechos 1:14, ¿qué dice? Y se reunieron y oraron todos juntos, unánimes. Todos juntos, unánimes. Oraron. Ahora, en aquellos tiempos, todos aquellos que subían al aposento alto de Marcos estaban perseguidos o estaban siendo buscados para meterlos presos porque en esos tiempos se habían dado una gran persecución. Pero, ¿qué sucedió acá? Ellos tenían realmente una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta tenían? La respuesta de solo Cristo. Por eso es que ellos pudieron desafiar ante todas las circunstancias. Y con solo Cristo viene una concentración. ¿Qué tipo de concentración es lo que ellos hicieron? ¿Qué tipo de concentración debemos tener nosotros? Nosotros debemos tener una concentración selectiva. ¿En qué nos vamos a concentrar? Remanentes. ¿En qué se están concentrando las 24 horas del día? Un deportista, cuando hace su entrenamiento, ¿en qué se concentra? Se concentra en sus ejercicios, se concentra en sus entrenamientos, aún en sus propios alimentos, se concentra. Es decir, tiene una concentración selectiva. Y no solamente hay una concentración selectiva, sino que también hay una concentración limitada. Tenemos que limitarnos únicamente a concentrarnos, pero ¿en qué nos vamos a concentrar? Que sea solo Cristo en mi vida. ¿Amén? Pastor, ¿solamente eso? Sí, solamente eso. Porque Colosenses dice, todas las cosas han sido creadas por medio de Él, para Él y por Él. Es decir, si nos concentramos en solo Cristo, lo tenemos todo. Y es ahí se levanta una concentración de la unidad. ¿A qué me refiero? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo
habita plenamente en nosotros. Amén. Eso es. Señor, que la bendición de Dios Trino venga a mi vida. Por eso hablamos la respuesta de solo. Que sea solo Cristo suficiente para nosotros. Que sea solo Cristo necesario para nosotros. Que sea solo Cristo eterno para mi vida. Amén. Como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor? Amén. Por eso, no solamente sale la respuesta de solo, sino también sale la respuesta única. ¿Qué tipo de respuesta? La respuesta única del reino de Dios. Es este tipo de respuesta. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 12, el versículo 32, Lucas 12, 32, Cristo le dice a sus discípulos, no temáis, manada pequeña, no tengan miedo. ¿Por qué razón? Porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Si a tu papá le ha placido darte el reino, ¿quién te lo puede quitar? Nadie te lo puede quitar, porque ya te lo ha dado. Esto es una heredad eterna. Por eso Cristo no se equivocó cuando dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, busquen, oren por el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Todo lo que Dios tiene en el reino te pertenece. Todo lo que Dios tiene en su reino es tuyo. Tómalo por derecho. Tómalo por derecho. Porque es lo que Dios realmente nos ha dado ya. Por eso, con esto, ¿qué vamos a ir? Tenemos que ir por ese camino que Él ha preparado. Y a esto nosotros le llamamos un itinerario. ¿Qué tipo de itinerario? Es un itinerario del pacto. ¿Por qué? Porque ciertamente en este itinerario, en este camino, hay un pacto, hay una promesa que se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Y estas promesas quedan como unas respuestas eternas. Y a esto nosotros le llamamos señales. Que estas promesas, que estas señales también queden. ¿Para quiénes? Para nuestra posteridad. Porque es importante que ellos también conozcan las obras que Dios está haciendo en nuestras vidas. Respuestas eternas. Yo estoy seguro que todos acá, todos, somos las respuestas a las oraciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todas aquellas familias que ya han precedido. Somos respuestas a nuestras oraciones. Quizás ellos no vieron o no son testigos quizás de las horas que estamos teniendo hoy en día. Pero estoy seguro que muchos de ellos anhelaban ver estas respuestas en sus vidas. Señor, permite que mi hijo te sirva. Permite que mi hijo sea, Señor, un instrumento escogido. Estoy seguro de esto. Porque el hecho de que nosotros estemos reunidos acá no es casualidad. Amén. Alguno dice, yo venía obligado. No, no ha venido obligado. Dios te ha traído. Y ha usado a tu papá, a tu mamá, a tu amigo, a tu amiga, para que vengas a hacer el culto a Dios. Y esto no es coincidencia. Esto no es casualidad. Esto es la soberanía de Dios. Amén. Por eso le llamamos a esto también la respuesta de la recreación. ¿Qué tipo de respuesta es la recreación? Son las obras del Espíritu Santo. Estas obras del Espíritu Santo quedarán como algo eterno. ¿Por qué razón? Porque es únicamente con el poder del Espíritu Santo, es únicamente con la obra de la recreación del Espíritu Santo que lo absolutamente imposible voy a hacerlo posible. ¿Qué es aquello que te detiene? ¿Qué es aquello que se ha bloqueado en tu camino? ¿Qué es aquel problema que ante nuestros ojos es absolutamente imposible solucionarlo? Pues bien, recibe el poder del Espíritu Santo y convierte lo que es absolutamente imposible, conviértelo en absolutamente posible. Porque para Dios todo es posible. Amén, todo es posible para Dios. Y ahí Dios nos envía a un campo donde no hay, miren, a nadie nos gusta, donde no hay nada. No hay nada a nuestro lado.
Dios nos envía a un campo donde no hay nadie. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios nos llevará a un campo donde no hay nada? Señor, no, que obviamente se dice, no, este es hueso. ¿Por qué razón? Dios llevó a José a un campo imposible. Dios llevó a José a un campo donde no había nada a su lado. Dios llevó a José a un campo donde no había nadie quien lo pueda ayudar. Pero ¿por qué razón Dios llevó a José a este campo? Llevó a un campo donde había nada para salvarlo todo. Amén. Dios llevó a un campo donde no había nadie para salvar a todos. Porque esto es el Evangelio, esto es el evangelismo. Así que si estamos nosotros pasando por un valle de sombra y de muerte, Señor, este es el proceso. ¿Por qué? Porque en medio de este campo lo vas a salvarlo todo. Porque en medio de este campo vas a salvar a todas las personas. Porque lo que es imposible para tu vida, para Dios todo es posible. Y Dios ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere salvar al mundo a través de tu vida. Por eso nos convierte a nosotros la torre del evangelismo. Tú eres la torre del evangelismo. Tú eres la torre de Dios. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y esta luz no se puede apagar. Esta luz se pone en lo alto para que la luz brille aún más amplio. ¿Es así o no es así? Es así. Entonces, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? ¿Por qué razón Dios nos ha llamado como en la torre del evangelismo que vamos a salvar al mundo? ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere salvar, no solamente quiere salvar esta época. Dios no solamente quiere salvar esta generación. Dios quiere salvar también a la futura posteridad. Por eso, en Lucas, capítulo 23, el versículo 28, cuando el Señor Jesucristo estaba cargando su cruz rumbo al monte del Calvario para ser crucificado, y las mujeres lloraron, ¿no? Las mujeres se acercaron, María, la madre de Jesús, se acercó, y juntamente con ella 2 mujeres más, y lloraban por Jesús, claro, porque estaba siendo castigado. Y al ver la condición de su hijo, no es para menos llorar. Pero Jesús en ese momento dice algo sorprendente que llama la atención a todos. Él le dice, mujeres, no lloren por mí. No lloren por mí. Al contrario, lloren por sus hijos. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos? ¿Por qué? Porque en el futuro vendrá una gran desgracia. En el futuro vendrán y saquearán a Jerusalén, derribarán el templo. Lloren por eso, lloren por sus hijos. Dice Joel, el profeta Joel en su libro, entre la entrada y el altar, lloren ministro de Jehová, lloren sacerdote de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y mira tu heredad. Tenemos que tener un lamento espiritual. Por eso, los hermanos de la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, el versículo de 9 al 11, cuando fueron revestidos del poder espiritual, ellos fueron testigos de que 13 naciones les oyeron hablar las maravillas de Dios. 13 naciones. Esas 13 naciones dijeron, ¿qué es esto lo que hablamos? Perdón, ¿qué es esto lo que escuchamos? Porque a cada uno de los 12 apóstoles les hablaban oír en sus propias lenguas el Evangelio, la salvación de vida. Por eso, donde quiera que vayan ustedes, salven vidas. Donde quiera que vayan ustedes, alumbren la luz de Cristo. Porque este es el último mensaje que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio a aquellos que van a hacer las misiones mundiales. Y recuerden bien esta palabra. Si nosotros somos la iglesia que vamos a hacer las misiones mundiales, si nosotros somos la iglesia que va a hacer el evangelismo y las misiones y la evangelización mundial, Dios va a añadir todo aquello que nos va a hacer falta para cumplir este plan. Amén. Yo tengo esa convicción. Por eso constantemente estoy orando. Señor,
Si somos la iglesia que va a cumplir tu gran deseo, añade lo que nos va a hacer falta. No nos enfocamos en la economía, nos enfocamos en el dador de la vida. Amén. Mientras muchas iglesias se concentran en sanidad, se concentran en milagros, nosotros nos concentramos en la persona quien da el milagro. Nos concentramos en la persona quien da realmente la sanidad. No nos metemos mucho en la sanidad. ¿Por qué? Porque aún Satanás también da sanidad. Aún Satanás también hace milagros. Pero nosotros nos concentramos en el Señor, que hace posible que la sanidad fundamental se levante. Es diferente. Nos concentramos en el Señor, quien hace posible que los milagros se levanten. El mayor milagro, ¿saben quién es? Eres tú. El mayor milagro eres tú. Y con esto acabo, hay un libro de Og Mandino, El mejor milagro del mundo. Es un libro, no es cristiano, pero es secular, pero tiene un buen contenido. Y él, al final del libro, dice, con todo esto que es redactado, el mejor milagro eres tú. Soy yo el mejor milagro. ¿Por qué? Porque en ti reposa el Espíritu Santo. Eres morada del Espíritu Santo y eso te convierte en un gran milagro. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias porque nos ha llamado como las torres del Evangelio que van a salvar al mundo. Gracias por este precioso mensaje que nos das, porque somos la iglesia, porque somos tus hijos que vamos a hacer el evangelismo en las misiones mundiales al 300%. Guíanos, Padre bueno, hacia el campo de las respuestas y te pedimos, Señor, que todas las obras de Satanás sea quebrantado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Descansamos 5 minutos y continuamos con el mensaje de la Escuela de Evangelismo.